Hablarnos a nosotros del valor de la oración. ¿Del valor de qué? De la oración. De la oración. Y por supuesto es la gran pregunta que tenemos que hacernos para hablar de la oración. Primero voy a preguntar, porque yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son ni nada, pero la pregunta es, ¿ustedes oran? Sí. ¿Rezan? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre orar y rezar? Ya se complicó el problema. Vieron que a veces encontramos algunos hermanos de otra confesión que dicen, nosotros oramos. Yo ahí enfrente de mi casa, yo vivo en Tapiales en un hogar de ancianos, no estoy internado, estoy ahí ayudando. Y siempre encuentro a un señor que viene, siempre, que es evangélico. Cuando me dice, nosotros oramos, yo digo, bueno, mejor ora por mí también, entonces, ¿Qué quiere decir esto de orar? ¿Quiere decir esto de rezar? Vamos a dejarlo ahora, vamos a dejarlo. No nos vamos a complicar la vida con eso. Vamos a hacer lo que hoy nos dice Jesús. Jesús hoy nos enseña a orar. Ayer a la tarde en otra parroquia donde fui a celebrar, una señora me trajo una foto para que la bendijera. Y yo le dije, ¿de quién es? Dijo, mi hijo. Y dije, ¿dónde está él? Él tendría que venir acá a rezar. No, dice, pero él dice, mire lo que dijo, Capaz que la señora está acá, me mata ahora, no importa. La señora dijo, no, él es así. Yo dije, shh. Es como tú lo hiciste. Como tú lo hiciste siempre todo. Mira qué fácil, él te manda ahora vos hasta orar, en vez de venir él. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente hoy pasa también esto con Jesús. Los discípulos, ¿por qué le piden que les enseñe a orar? ¿Por qué creen ustedes? Porque además, después de todo, ellos no tenían necesidad de orar, lo tenían a Dios ahí mismo. ¿Por qué creen que les piden que les enseñe a orar? ¡Qué suerte! Porque tenía el premio acá para el primero que contestara. Lo voy a tener que llevar de vuelta. Es decir, ha de haber sido tan grande el momento de intimidad de la oración de Jesús que esto fascinó a los discípulos. Porque en el Evangelio se dice muchas veces que Jesús dejó a los discípulos y fue a orar. Y fíjese que nunca el Señor permitió que interrumpieran su momento de oración. Entonces, qué grande debe haber sido el ejemplo que Jesús dio a sus discípulos, que ellos le piden hoy, Señor, enséñanos a orar. Y esto a colación de lo que decía antes, ¿no? Si yo quiero que mis hijos recen, tengo que rezar. Por eso veo que a veces la gente dice, no, yo a mi niño no lo llevo a la iglesia porque es chiquito, porque molesta. Bueno, ahora cuando es chiquito no lo lleva. Y cuando es grande no quiere ir, no sé cuándo va a ir. ¿Viste? Yo le digo siempre, llévenlo. No, pero corre, déjenlo. Mientras no lleve por delante al cura y no tire nada, ¿no? Y menos que vaya a ser aquello que hizo un niño, ¿no? Que después que juntaron la colecta, el niño fue adelante. Y yo le dije, no hagas nunca eso en la iglesia, que el cura te mata. ¿Ya? Bueno, pero los niños tienen que aprender a orar junto con sus papás. Tienen que aprender. Después, por supuesto, cada uno después en su corazón sabrá. Pero esto es lo que hoy pasó con Jesús. Y la oración es diálogo con Dios. ¿Qué es la oración? Diálogo con Dios. Es un sentido innato que hay en el corazón del hombre de unirse a Dios. De ahí la palabra religión. La palabra religión viene de una palabra, la palabra religare, que significa unirse, ¿no? Entonces nosotros en nuestra oración queremos unirnos con Dios. El hombre tiene sentido de trascendencia. ¿Qué cosa tiene? Sentido de trascendencia. Es decir, es el único ser creado que tiene sentido. Los animales no tienen sentido de trascendencia. El hombre es el único que tiene ese sentido, ¿no? Por eso encontramos en todas las culturas, en la historia de todas las culturas, encontramos el elemento religioso. Menos avanzado, más avanzado, el sentido del hombre en la trascendencia. Entonces, nosotros con la oración entramos en diálogo con Jesús. Recordemos la palabra
diálogo. ¿Cuál es la palabra? Diálogo. Quiero recordarles a todos, seguramente todos lo saben, pero para que no nos olvidemos, la palabra diálogo significa, como enseñan en las escuelas, hay un emisor y un receptor. Hay uno que habla y uno que escucha, ¿sí? Y viceversa. La oración no es monólogo. Por eso nosotros a veces decimos, y yo voy a orar, pero no sentí nada. Es porque tu corazón no estaba dispuesto para escuchar a Dios. Porque cuando tú oras, el Señor habla en tu vida. Por eso, en el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús visitó la casa de María, Marta y Lázaro, ¿no? María estaba allí a los pies de Jesús. Y el Señor le llamó la atención a Marta. ¿Por qué? Porque María había elegido la mejor parte. Y la mejor parte es sentarnos a los pies de Jesús para escuchar al Señor. Esto es oración. ¿Qué es esto? Oración. Entonces hoy los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Y fíjense que el Señor nos sacó la tablet, el celular y empezó a buscar una oración. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dice, oren así, Padre nuestro. Ahí está. Quiere decir, y miren que si nosotros pudiéramos entender esto, quiere decir que hoy Jesús le compartió a los discípulos la intimidad que Él tenía con su Padre Dios. Así que usted se da cuenta, cada vez que nosotros decimos el Padre Nuestro, estamos diciendo lo mismo que Jesús decía a su Padre Dios. Vieron que, no ustedes, pero vieron que la gente a veces está acostumbrada a fórmulas mágicas. Van por ahí, en esos lugares, dicen, no, usted tiene que prender 3 velas y decir esto. Que te prende las 3 velas y repite. Repite. No ustedes, otros lados. Buscamos cosas mágicas. Bueno, fíjate, tenemos las mismas palabras de Jesús para nuestra vida. ¿Somos conscientes de esto? ¿Cuántas veces en nuestra vida habremos dicho nosotros el Padre Nuestro? Pero ¿cuántas veces? ¿Somos conscientes de que esa es la gran oración de intimidad entre Jesús y su Padre Dios? De hecho, fíjese, comienza con esas palabras. ¿Con la palabra? ¿Con la palabra? Bueno, todos ustedes no tienen por qué saber arameo, pero en arameo, ¿sí?, la palabra esta Padre, como se traduce en nuestra lengua, tiene otro significado más profundo. En realidad es la palabra del cariño, ¿no? La palabra, por ejemplo, papito. Es esa palabra que se dice a alguien que se ama. Entonces fíjese, Jesús nos está diciendo, llamen a mi Padre como Padre de ustedes. Llamen a mi Padre con confianza. Y ese es el primer componente de la oración, la confianza. Por eso, en el texto evangélico de hoy, hay un todo. Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Jesús luego dice una parábola del amigo que va a pedirle a su amigo que le dé pan y qué. Y después al final Jesús toma el ejemplo. Dice, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará? Y no dice, les dará lo que le piden. Dice, les dará el Espíritu Santo. ¿Qué cosa les dará? El Espíritu Santo. Entonces quiere decir que tu oración tiene que ser confiada en ese Padre Dios, segura como el amigo. Vieron que ¿saben por qué? Algunos saben por qué el otro le responde de adentro, ahora no puedo darte porque estamos todos acostados. ¿Saben por qué responde esto? No era porque no era cómodo y no quería levantarse de la cama.
Era porque antiguamente en las casas había un solo lugar. Y en el lugar donde se reunían, a la noche corrían, ponían las esterillas y ahí se extendían. Entonces, si el que estaba acá tenía que pararse para abrir la puerta allá, molestaba a todos. Por eso le dice a su amigo, no puedo dártelo ahora, estamos todos acostados. Y Jesús dice que si no se lo da por ser su amigo, se lo dará para que no insista. Y en realidad, aquí hay que saber algo. Esto no era así en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, con los de su propia raza, tenía algo que era la hospitalidad. ¿Qué cosa era? Hospitalidad. Jamás iban a rechazar a alguien que viniera o a alguien que viniera a pedir algo. Por eso Jesús, en el Evangelio del domingo pasado, visita la casa de María y Marta y lo reciben con hospitalidad. Por eso aquellos hombres en representación de Dios visitan a Abraham y Abraham los invita a venir a su casa. La hospitalidad en el pueblo de Israel, en los de su raza, era un signo distintivo. Por eso, hoy cuando Jesús pone este ejemplo, suena como que no es tan así, claro, porque el Señor nos quiere hablar de otra cosa. El Señor nos quiere decir, cuando tú vas a pedirle a un amigo algo, tú vas con seguridad. Si verdaderamente es tu amigo, cuidado. Porque a veces hay amigos que no son amigos. Son amigos en un momento de nuestras vidas y en el otro momento brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, acá ya habría que pensar, acá más de uno tendríamos que decir, bueno, Señor, te pido perdón porque creí que aquel era mi amigo y en verdad nunca lo fue. Lo dejamos como para meditar. Entonces, oración confiada en ese Padre, en ese amigo y en Dios, que nos dará lo que necesitamos. Por eso hoy, en la oración del Padre Nuestro, hay una palabra que es muy fuerte, que es cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Ahí hay una palabrita que en la lengua original habla de lo cotidiano. Y cuando decimos el pan cotidiano, el pan es el alimento imprescindible en la vida, es el alimento de los ricos y también es el alimento de los pobres, ¿no? Cuando a veces uno tiene poco para comer, un mate cocido, un pancito, es nuestro alimento. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a Jesús? Estamos diciendo, Señor, quiero que tú me des lo que hoy necesito yo. A ver, Señor, quiero que tú me des lo que hoy necesito yo. Hoy. Y ahí viene el problema de nuestra oración. Nosotros queremos pedirle a Dios lo que necesito hoy, mañana, pasado y hasta el fin del mundo. Por eso vamos al Señor con la lista. Desenrollamos y ahí, Señor, ¿qué necesito hoy en mi vida? Por ejemplo, seguramente muchos de los que estamos aquí, en este momento, más allá de nuestras enfermedades, de esa dificultad que tengo en la familia, en este momento, Señor, yo lo que necesito hoy es paz, paz interior. Necesito equilibrio en mi vida. Mi vida está desequilibrada. Pero nosotros no. Nosotros dale con lo otro. Lo que necesito es, Señor, dame hoy lo que yo hoy necesito. Y por supuesto Dios, lo vemos hoy en el ejemplo, en la parábola, ¿no? Dios nos da todo. Pero yo tengo que saber pedir. Por eso San Pablo dice que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No, pero Padre, yo rezo todos los días, Algunos me dicen, no, Padre, pero yo voy a su misa, con eso me quiere decir, lo banco 3 horas a usted. Yo le digo, mira, no, eso es más bien para el perdón de tus pecados, es un ofrecimiento de sacrificio. Bien, hermanos, valor de la oración.
¿Cómo tenemos que vivir la oración? La oración no la tenemos que vivir como un rito de una fórmula. Y nosotros usamos fórmulas para rezar, ¿verdad? ¿Qué fórmulas usamos? Padre Nuestro es una fórmula, otra. Las oraciones de los santos, ¿sí? ¿Rezan ustedes la oración de los santos? Bien. Todo eso está bien. Pero la oración tiene que ser ante todo, dijimos diálogo, ¿no? Pero junto con el diálogo, la oración tiene que ser encuentro. ¿Qué cosa tiene que ser? Encuentro. Y en el encuentro, yo me tengo que encontrar a mí mismo y encontrarme con Dios. Nosotros a veces vamos a la oración y queremos encontrarnos con Dios, pero no nos encontramos con nosotros mismos. ¿Y esto sabes qué quiere decir? Quiere decir que nosotros a veces vamos a la oración a pedirle no sé qué cosa al Señor, pero no le entregamos nuestra vida. Yo siempre utilizo una expresión, ¿no?, para esto. Yo creo que uno tendría que ir a la oración y antes de empezar la oración decirle: Señor, aquí está, soy yo, este desgraciado. Porque con eso que le estoy diciendo, Señor, esta es mi vida. Excepto que aquí entre ustedes hubiera algún santo y yo no me enteré. Pero esta es mi vida, Señor. Por eso, hay un autor que para ejemplificar lo que es la oración como encuentro, toma un pasaje evangélico. ¿Y saben cuál es ese pasaje evangélico? Un ejemplo, un pasaje evangélico muy, muy, muy lindo, que es el encuentro entre María y Santa Isabel. Vamos a usar los ojos postizos. Mire, en el encuentro de María con Isabel, Lucas nos muestra cómo nos podemos transformar a través del encuentro. Porque la oración tiene que lograr una transformación en mi vida. Si yo vengo, rezo y me voy como vine, nada pasó en mi vida. Nada pasó en mi vida. Vine como vieron cuando vamos a las instituciones públicas, que completamos el formulario y que dicen ya lo vamos a llamar, y uno dice: olvídate. Nosotros en nuestro hogar de ancianos a veces traen pañales de ancianos que ya se murieron. Y yo cuando lo traen digo: los tendré que usar yo, ¿no? O sea, a un año lleno el formulario antes. Bueno, y a veces pasa lo mismo en nuestra oración. Nosotros vamos, llenamos el formulario y nos vamos. La oración no es eso. Por eso tenemos que tener gusto por la oración. Cuando tú te encuentras con un amigo, un verdadero amigo, ¿acaso tú no tienes primero el gusto de disfrutar ese momento? Charlamos, nos contamos cosas, hace mucho que no nos vemos. Nos miramos. ¿Qué cosa hacemos? No olvides esto. Por eso cuando yo vengo a orar tengo que mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Y cuando yo termino el encuentro con un amigo, con una amiga, ya estoy deseando cuándo me volveré a encontrar. Bien, con Jesús tendría que pasar lo mismo. Cuando yo vengo a la oración, yo ya tendría que tener el deseo: ¿cuándo voy a venir otra vez? Por eso, la participación en la misa de los domingos no es el cumplimiento de nada, señores. No, Padre, ¿cómo? Hay un precepto que dice oír misa entera todos los domingos y fiestas, ¿verdad? ¿Y vos te crees que el Señor cada domingo abre el libro de asistencia? Pone Juan presente, María presente. Igual hay que ir a misa todos los domingos, No vayan a decirle al párroco que yo dije que no hay que venir a misa, que me mata. Pero yo tengo que tener la necesidad del encuentro. Porque yo voy, ustedes no vinieron hoy a escucharme a mí, se la tienen que bancar, no les queda otra. Pero ustedes vinieron a escuchar a Dios. Ustedes vinieron a llevarse al Señor en sus corazones. Yo estoy en el medio, simpático, lindo, pero bueno. Pero ustedes vinieron a escuchar a Dios. ¿A qué vinieron? Porque, como decíamos hoy en la oración, porque la palabra de Dios es camino, verdad y vida. Vos viniste con un problema hoy. Dios te tiene que hablar hoy a tu problema y decirte a ti: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Este es el camino por donde tienes que ir. Yo vine con un dolor. Hoy Jesús tiene que decirme a través de mi palabra: yo te doy alivio.
Y por supuesto, el Señor tiene el poder de darnos aquello que necesitamos y llegar a ese extremo grande que es el milagro, ¿verdad? Es esto. Pero esto es el consuelo que yo me tengo que llevar hoy. Si no, ¿qué sentido tiene que haya venido hoy en la presencia de Dios aquí? Entonces, este autor dice de este pasaje evangélico, ¿no? En primer lugar, María deja su casa, abandona todo lo que la protege y todo lo que, tras lo que podría ocultarse, sale de sí misma, vaga por los montes, por la montaña de sus propios escrúpulos, de sus propios miedos, por los montes de los prejuicios, más allá de todo lo que la separa de Isabel. Cuando yo vengo a la oración, tengo que dejar todo aquello que creo tener. Por eso en la oración debo desnudarme delante de Dios. Las hermanas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, cuando van a rezar, cuando entran en la iglesia, se descalzan. Y yo una vez le pregunté, yo con ellos aprendí esta costumbre, y le dije, oye hermana, ¿pero por qué se descalzan? Me dijo, porque queremos estar desnudos en la presencia de Dios. Qué lindo esto. Porque estar desnudo en la presencia de Dios significa decirle, Señor, dejo que tú mires mi vida. Porque hay partes en mi vida que yo las tengo cerradas con muchas llaves. Lo que pasó en mi historia, en mi vida, aquello que me avergüenza, aquello que nunca acepté, aquello que remuerde mi conciencia. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios a la oración, tengo que dejar todo, dejar mis seguridades. A veces nosotros tenemos seguridad, estamos agarrados de cosas, de personas, de lugares, de situaciones. Disculpen que diga esto que voy a decir. A veces nosotros estamos agarrados incluso de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, estamos agarrados. No es que estamos amando, estamos agarrados, porque nos dan seguridad. Por eso, a veces en nuestras vidas toleramos cosas que son inadmisibles y no decimos nunca el no que deberíamos decir. ¿Y sabes por qué? Porque estás agarrado, porque tenés miedo. Yo con esto no estoy diciendo que ahora usted va a su casa y dice, chao, te vas, dijo el cura, no. A veces tú estás soportando en tu vida. Incluso a veces soportas cosas de tus hijos y no les dices no por miedo. No vaya que no me quieran, que no me saluden más, que no me visiten. ¿Cuántas inseguridades? Y de cuántas cosas estamos. Entonces, desnudarse delante de Dios. Señor, yo vengo así como soy. Esta es mi vida, mi historia. Primero, Señor, que tú la conoces. Pero yo igualmente quiero ofrecértelo. Sí, Señor, tú sabes que yo hice un aborto. Quiero ofrecerte para pedirte perdón y misericordia sobre mi vida y que calmes el dolor que hay en mi vida. Sí, Señor, yo a esa persona que ahora ya no está en este mundo no la amé. Acá te lo entrego, Señor. Quiero que sanes mi vida en esto. Desnudarse delante de Dios. Y fíjese lo que pasa, ¿no? Fíjese lo que pasa. Solo puede llevar consigo, la Virgen, su propia persona. Debe ser completamente ella misma, sin nada que la proteja, para poder llegar totalmente al otro y encontrarse con él. Ser uno mismo. Y acá hay un gran problema para muchos de nosotros. Porque hay muchos que no somos nosotros mismos. Somos lo que otros quieren, lo que a otros les gustaría que seamos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida a lo mejor nunca fuimos lo que deberíamos haber sido? Y siempre estuvimos respondiendo a requerimientos de otros, de la madre, del padre. Por eso hay tanta gente que es infeliz en su vida. Y gente que está bien, ¿Por qué es infeliz? Porque no fue realmente lo que quería, fue lo que querían otros. ¿En cuántos hijos hay veces? El día de mañana, cuando sus padres no están, les detestan verdaderamente.
porque les obligaron a hacer lo que no querían. Y en todos los órdenes, desde una profesión hasta un sentimiento. No lo olvidemos. Entonces, no llevar nada. Este soy yo, Señor. Cuando se encuentra con Isabel y la saluda, el niño salta en el vientre de su prima. Isabel vuelve a sí misma y entra en contacto con su núcleo auténtico, con su verdadero yo, con la imagen de Dios que se ha hecho de ella. Claro, porque el niño salta en el seno de Isabel. Y ahí Isabel reconoce esta presencia grande y fuerte de Dios. Y fíjese lo que sucede. Isabel reconoce el misterio de María, se dirige a ella y le explica cómo ve su vida. María responde con el Magnífica, expresando el misterio de su vida que le viene de Dios. Su oración finaliza con una alabanza al Dios misericordioso y creador. Esto es, hermanos, lo que tiene que suceder en nuestras vidas cuando venimos a orar. Presentarnos delante de Dios. Presentarnos. Este soy yo, Señor. Este soy yo, Señor. No es que otros quieren que yo. Este soy yo. Por eso cuando decimos yo, es una palabra muy grande, muy profunda. Si yo le preguntara ahora a cada uno de ustedes, ¿y usted quién es? Yo sé lo que me contestaría. ¿Qué me contestaría? Yo le digo, ¿usted quién es? Claro. Pero nosotros somos un nombre. No, si vos te llamas Juan y hay 3 millones de Juan en el mundo. Ahora, ese Juan es único. Y ese Juan se llama yo. ¿Cómo se llama? Yo. El yo mío es único, es el mío, no es el de otro. Es lo único que yo no puedo encubrir, no puedo tapar. Ese es mi yo. Y es el que presento delante de Dios. Y ahí está. El único que no puedo engañar es a Dios. Porque el Señor fue el creador de mi yo, ¿verdad? Entonces a Él no le puedo venir con historietas. No con el más o menos. No, cuando la gente dice, ¿usted tiene fe? Más o menos. El más o menos no existe nada. Pues yo le dijera, usted le dijera a su marido, ¿usted ama a su esposa? Más o menos. Ya te lo sacas de encima, ya. No hay más o menos. No hay más o menos, no hay a mi manera, no hay. O amo o no amo. ¿Cómo te sentís? Más o menos. ¿Qué es más o menos? ¿Qué es más o menos? ¿Cómo te sientes verdaderamente en tu yo profundo, en tu existencia, en tu vida, en la misión que tienes? Esto es. Y esto es lo que yo tengo que presentar en mi oración. Y entonces, cuando yo presento esto en mi oración, me encuentro con el Señor. Y ahí comienzo también a descubrir la maravilla de Dios en mi vida. De que esta vida que tengo, me la dio el Señor para algo. Por eso María termina con esa oración grandiosa, del Magnífica. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán todas las generaciones feliz, porque Dios ha hecho obras grandes en mí. Así debería terminar nuestra oración, hermano, hermana. Porque fue lo que Dios hizo en mi vida, con ese yo que me regaló. Más aún, de ese yo que yo voy a tener que dar cuentas el último día. Por eso Dios siempre recibe lo que yo le presento. Por eso hoy esa oración de Abraham insistente delante de Dios, ¿no? Terrible. Incluso esa lectura del libro de Génesis podría llamarse, como decimos siempre, justos por pecadores, ¿no? El que dice, si hay 10 justos, vas a exterminar Sodoma y Gomorra. El problema, ¿sabe cuál fue? No encontró ni uno. Y entonces destruyó Sodoma. Pero la insistencia. Porque Dios es el Dios de la misericordia.
Y por eso cuando yo me presento delante de Dios con mi pobreza, mi fragilidad, mis debilidades, mis pecados, Dios me recibe. Porque es su misericordia. Es una de las cosas que no hay que desconfiar nunca de Dios. Por ejemplo aquí. No levanten la mano. Porque hay algunos que hacían mucho que no venían a misa. No. Sí. Sí. No, hay algunos que la última vez vino cuando lo trajeron, en el bautismo. ¿No? Por eso siempre hay que venir antes que otro me traiga, entre 6. Hay que venir antes uno por sí mismo. Ya mejor, ¿eh? Esto. Y bueno, seguramente uno dirá, pero Señor, yo vine ahora. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no rezo? ¿Sabes cuánto tiempo que hace que no me confieso, que no comulgo? ¿Sabes, Señor? No importa. Si tú dile eso al Señor, Señor, este soy yo. Y Dios te va a recibir en su amor, porque es el Dios de la misericordia. Y Dios no obra como nosotros los humanos, ¿no? Miren cuando alguien, por ejemplo, un hijo se va y vuelve, la madre le dice, volviste, ahora. Dios no te dice esto. Dios te recibe, como en la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos. Porque Dios está esperando este momento, el momento del encuentro. El momento del encuentro es cuando yo me voy de la Eucaristía, de la oración. Yo me tengo que ir con plenitud en mi vida, plenitud de Dios. Porque sentí el abrazo de Dios. Mire, y yo para esto, y con esto termino, quédense con esta imagen de cuando eran niños. Cuando eran niños, seguramente frente a situaciones que le producían miedo y demás, vieron que los niños lloran. No lloran. A veces yo veo en los supermercados grandes, cuando la madre va por el otro lado de la góndola, el niño se queda solo. Dios mío, se entera todo el supermercado que el pibito está ahí. Por cómo llora, ¿viste? Y vos lo ves después, ¿no? Cuando recibe el abrazo sanador de la mamá. Porque es un abrazo sanador. Es el que calma las lágrimas. Así debe ser y así deberíamos sentir el abrazo sanador de Dios cada vez que venimos a orar. Amén. Amén. Vamos a disponernos ahora a hacer oración. Les invito a que cada uno de ustedes se siente cómodamente en el lugar donde está o está parado, ponga sus manos en actitud de recibir o junto a su cuerpo. Vamos a pedirle ahora al Señor Jesús. Dios de misericordia y bondad, he venido hoy a tu presencia, Señor. Quiero en esta noche encontrarme contigo, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Aquí estoy, Señor, en este encuentro. Quiero presentarme, quiero declararme como yo soy. Quiero abrir mi corazón, mi vida, mi historia, ese lugar, ese subconsciente profundo en mi vida, que hasta ahora estuvo cerrado, para decirte, este soy yo, Señor. Esto es lo que hice en mi caminar, en mi vida. Esa falta, Señor, que cometí, faltas de amor, faltas de caridad, faltas de la pureza. Aquí estoy, Señor. Te las entrego. Estoy en este encuentro contigo en esta noche, Jesús. Ahora, Señor, tú estás mirando la profundidad de mi ser. Ahora, Señor Jesús, estoy sintiendo tu mirada de amor. Esa mirada que en esta noche calmará mis lágrimas. Esa mirada de amor y ese abrazo de amor que calmará, Señor, en esta noche mis gritos de desesperación. En esa palabra que pronuncié, ya no doy más, ya no puedo más, ya no sé a dónde ir. Ahora, Señor, recibo tu palabra. Vine a orarte. Por eso, Señor, te llamo Padre. Porque soy tu hijo, soy tu hija. Aquí estoy, Señor. ¿Cuánto tiempo no me había sentado verdaderamente a orar? Ahora lo hago, Señor. Y quiero recibirte para que tú me transformes, Señor,
en una nueva criatura, para que tú, Señor, tomes mi vida y la hagas de nuevo, Señor. Quiero ser una criatura nueva en esta noche, por este dolor terrible que estoy viviendo de mi vida. Sana, Señor, mi interior, heridas, Señor, desde mi concepción en el seno materno por falta de amor, Señor. No fui querido, Señor. Fui abandonado, Señor. Fui dado, Señor. Me maltrataron, Señor. Pero aquí estoy, porque en esta noche tú, Señor, pasarás tu mano como bálsamo suave sobre mi herida. Esa herida que produjo el engaño, la infidelidad, mis hijos que me abandonaron, mis parientes que me dejaron solo en este momento difícil de mi vida, esa persona que decía amarme y me traicionó, se llevó todo lo mío, me decretó ruina económica en mi vida. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, porque hoy tú, Señor Jesús, vas a restaurar mi vida. Por eso, Señor, toma mi vida, hazla de nuevo. Amén. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Un vaso nuevo, sí, Señor. Dile al Señor. Señor, yo quiero abandonar Así en tus manos, Señor, en esta noche. como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, mi historia, mis preocupaciones. De nuevo, Sí, Señor, hazlo ahora. yo quiero ser Un vaso nuevo. un vaso nuevo. Restaura mi vida, reconstruye, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida. Hazla de nuevo.